Ollerías, una calle tan transitada, tan conocida por todos los malagueños, pero quizá no tan conocida en profundidad, como debiera. Nosotros hoy en Málaga de Cerca les vamos a proponer un repaso a la historia de esta calle, al presente y a su devenir, a toda la evolución que ha tenido en los últimos años, porque me dirán que como carretería es una calle aparentemente bastante descuidada, bastante abandonada. Sin embargo, y a pesar de ello, en el programa de hoy yo les quiero demostrar que es muy rica, profundamente rica. Hoy conocemos la riqueza del entorno a calle Ollerías. Están viendo ahora mismo los alrededores a la iglesia de San Felipe Neri. Probablemente es una zona que conocen perfectamente, pero que no han parado a investigar un poco, a conocer un poco acerca de su pasado y por qué su situación presente. Nosotros hoy queremos profundizar en ella y lo queremos hacer de entrada de la mano de un experto. Ya le conocen porque es amigo de la casa, Nasser Rodríguez, historiador del arte. Cuéntanos en principio un poco cómo llegamos a tener lo que tenemos en este momento. ¿Cómo le llamamos de entrada a esta zona? Pues esta zona correspondía con el barrio alto, que era lo que en la época cristiana se deriva del antiguo arrabal árabe que se llamaba de Fontanalla. Se llama barrio alto por una cuestión obvia, porque estaba más alto que la Medina de la ciudad, la Medina amurallada. Por encima del nivel del mar, estamos diciendo. Exactamente. Por eso la calle Dos Aceras, que se llama así, porque solamente tenía una hilera de las dos hileras de casas. Exacto. Ahí la calle Dos Aceras. Por eso es una calle en pendiente que nos sube aquí hasta el barrio alto. Y en este barrio alto estamos ahora mismo concretamente en la calle Parra. Sí. ¿Y esta calle por qué se caracteriza, Nasser, desde tu conocimiento como historiador del arte? Pues esta calle sobre todo está caracterizada por tener el conjunto más completo de pinturas murales de la época barroca. O sea que tenemos un museo en plena calle del que seguro ni reparamos. Es que el problema es que ese museo ha desaparecido en una década, en la última década aproximadamente. Aquí, ¿Desaparecido por qué? Pues porque las administraciones no ejercen la protección del patrimonio que deberían, ya que ellas mismas son las que lo han declarado como entorno protegido y sin embargo está a expensas de lo que hagan los constructores con ella. O sea que es protegido sobre el papel. Claro, porque luego propietarios y constructores, llamémoslo entre comillas especuladores, aunque no quiero acusar a todo el mundo de ello. No queremos generalizar, claro, pero bueno, exacto, en el saco entran, ¿no? Claro, algunas manzanas podridas habrá en el gremio. Pues esas manzanas podridas nos han llevado a esta situación, en la cual tenemos ya más solares que casas en pie. Claro, que el problema es ese que me comentas, se han ido abandonando las casas, no se han restaurado, han terminado derruidas. Claro. Y ahora mismo lo que tenemos es un solar vacío, diáfano. Tenemos un macrosolar con una calle por medio, en el cual hay que decir que todo esto entra dentro de la zona delimitada como Pepri Centro y como bien de interés cultural conjunto histórico de Málaga, que ha tardado 30 años en declararse. Y pasamos de un arrabal a una zona deprimida, claro, pero históricamente muy rica, ¿no, Nasser? Exactamente, cuando esto se incorporó al bien de interés cultural, estaba completo el barrio, pero entre que se incorporó hasta que se declaró el BIC, en ese trámite legal, pues el barrio ha desaparecido. ¿En cuántos años ha transcurrido ese trámite legal? Pues yo diría en la primera década del siglo XXI y lo que llevamos hasta 2014. Y el barrio, de ser todo así, como esta casa que estamos viendo detrás. Podemos tener como ejemplo esta casa que estamos viendo, las pinturas murales, podemos verlas con total facilidad. Esta es la única, digamos, que se ha restaurado, conservado. Esta es la única que se ha conservado y restaurado y ha sido por el amor de su propietario, que ni siquiera es malagueño. Ha hecho falta que venga alguien de fuera, el dueño del Museo del Vidrio, para darse cuenta del valor que teníamos en Málaga.
Ajá, o sea que es un propietario privado Claro. el que se ha encargado de la restauración de esta casa. Claro, y la casa ni siquiera estaba protegida singularmente. A él le aconsejaban que la demoliese porque no tenía valor y porque resultaba más barato, según los cánones de hoy en día, demolerla y hacer otra. Ajá, o sea qué asunto más curioso, ¿no? Y la administración pública, sin embargo, pues parece que está dejando, por lo que tú me comentas, morir el resto. Claro, es lo que podríamos calificar de dejación de funciones, porque si ellos mismos son los que tienen que proteger este conjunto que han declarado, pues no se entiende que desde otra administración estén instando a los propietarios a demoler sus edificios cuando ellos muestran interés por conservarlos. Esto fundamentalmente todo pertenece a los alrededores, hablamos a propietarios privados. Claro, exactamente, porque tampoco podemos convertir la ciudad en propiedad de una administración. Pero eso sí, la propiedad económica, digamos, sería de unos propietarios particulares, singulares, mientras que su propiedad, en el sentido más global, es de todos los malagueños, desde el momento en que está declarado patrimonio histórico. Entiendo, sí, que es una zona que requiere un especial tratamiento, pero que está en un suelo, que está tal cual, pero que requiere de esa promoción pública que tú me comentas. Y aunque vayamos a profundizar después en alguna de estas zonas de este entorno, ¿tú me podrías dar alguna pincelada de qué es lo que tú consideras que habría que hacer aquí para revitalizar la zona, para recuperar ese valor histórico que sigue teniendo, pero que, bueno, que se ha desdibujado, ¿no?, con los años, ¿no, Nasser? Claro, yo creo que lo primero, ya que se ha demolido prácticamente todo, lo primero sería revalorizar ese subsuelo arqueológico que tenemos y no permitir que los restos arqueológicos terminen no se sabe dónde, sino que se mantengan in situ o por lo menos en algo como lo que se propuso, que después algún compañero hablará, de un centro de interpretación de la alfarería malagueña. Tú ya me estás comentando que habría que echarle un vistazo, ¿no? Claro, al fondo que tenemos debajo. aquí debajo. Y después, en superficie, pues yo propongo lo que siempre comento, que es que llevemos un catálogo exhaustivo de los elementos de los edificios conservados, para que en caso de que sean demolidos, como ha ocurrido ya por desgracia en todo este barrio, esos elementos se rescaten y se mantengan en las edificaciones que las sustituyan, que es algo no es tan extraño, sino que se hace en ciudades como Antequera, tan cercanas como Antequera. Claro, lo que tú siempre me comentas de un inventario, de tener claro qué tenemos y a partir de ahí para ver qué perdemos y qué recuperamos. Claro, porque eso es patrimonio de todos, es patrimonio de la ciudadanía, no podemos dejar, si esto sirve para que alguien trafique con ellos, con esos canalones, balcones de forja, ladrillos árabes, tejas, marquetería, todo lo que no tenemos controlado exacto. lo que tenemos, ¿no? Es más fácil que nos lo birlen. Exacto. Es como si vamos a un parque natural y de pronto dicen, pues vamos a quitar todos los pinsapos y ya se verá qué es lo que ocurre. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Si ante una tala indiscriminada en un parque natural nos echaríamos la mano a la cabeza, pues aquí lo mismo. Lo que ocurre es que los árboles de un parque natural no tienen propietario y esto sí. Pues ya ven lo que tengo detrás, es un pasillo bastante alargado y a un lado y al otro pues tenemos unas pinturas murales muy particulares, ¿verdad? Dani Barrera, él es arquitecto, el experto que ya nos ha acompañado en alguna que otra ocasión, en algún que otro programa, Málaga de cerca, ya lo recuerdan ustedes, y que hoy me gustaría que me contaras qué ocurre con esta calle, con calle Chinchilla. Pues sí, princesa, tú lo has dicho muy bien. Aquí tenemos otras pinturas murales del barrio, ¿no? La otra cara. Más contemporáneas, ¿no, Dani? Más contemporáneas, menos, digamos, organizadas por parte del ayuntamiento, sino más espontáneas por los propios vecinos del barrio. Claro, lógicamente lo que reflejan no es una preocupación por el mantenimiento de los valores patrimoniales del barrio, sino más bien todo lo contrario, la degradación a la que algunas de las zonas han debido hacer frente, ¿no?, en los últimos años. Esta calle es muy particular porque tiene solares hacia los dos lados. O sea, más bien se puede decir que es una calle que atraviesa un solar, como antes ha dicho el compañero, ¿no? De hecho, antes de que estuvieran los dos muros, se podía ver como todo era un macrosolar difuminado, una especie como de borrón en el plano de la ciudad histórica. Si lo viéramos sobre un mapa, ¿no?, sobre una vista aérea,
veríamos un gran solar, una zona vacía. Sí, sí, efectivamente, lo que se ve es un agujero dentro de una ciudad perfectamente consolidada, ¿no?, desde hace siglos. Y claro, lógicamente esto refleja la evolución urbanística en cuanto a la protección que ha tenido el barrio, que ha sido muy particular y muy desdichada a su vez. Lamentablemente tuvo que venir alguien de fuera, José Joaquín González Edo, en los años 50, para reconocer el interés que tenían estas calles y esta arquitectura popular. Hasta entonces ni nos lo habíamos planteado. Hasta entonces en Málaga no interesaba más que la catedral, la alcazaba y poco más. De hecho, la situación ha mejorado en los últimos años, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Porque en los años, concretamente en los años 60, en el 66, fue cuando se decide comenzar a intentar declarar una parte del centro histórico como conjunto histórico artístico. Al principio, precisamente, era solo el entorno de la catedral y la alcazaba. Y fue José Joaquín González Edo quien dice, oye, no, esto hay que ampliarlo hacia gran parte de la ciudad amurallada, incluso fuera, ¿no? Entonces lo extiende hacia esta zona, como reducto de lo que quedaba del urbanismo popular malagueño. Luego, en el año 75, se intenta ampliar esa delimitación y sigue consolidándose esa parte, se amplía un poco más hacia zona de la Goleta, pero lamentablemente en el año 85, cuando ya se declara el conjunto, cuando ya se incoa la figura de conjunto histórico, esta parte queda fuera. Esto no se incluye y esto es decisivo para entender lo que ha pasado aquí, porque al estar incluido en el bien de interés cultural conjunto histórico hay una serie de procesos a la hora de pedir licencia, de demoler edificios, de recuperar las pinturas murales, que aquí no se han tenido en cuenta, con lo cual ha sido mucho más fácil para los dueños permitir la degradación de los edificios, para los promotores comprarlos, permitir que se declaren en ruina, echarlos abajo y luego agregar parcelas, incluso manzanas, que no está permitido dentro del conjunto histórico, pero fuera sí. Bueno, de hecho, aunque esté permitido dentro del conjunto histórico, también se incumple igualmente, con lo cual, en la realidad es papel mojado, pero por lo menos es un trámite que ralentiza las operaciones. Claro, que lo dificulta, ya tienen que entrar más administraciones a filtrar, digamos, el trámite que se quiera realizar. Claro, hay que saber moverse mejor, hay que tener más dinero, más medios y más profesionales, y más ¿no? contactos. Y más contactos, por supuesto. Aquí ha sido todo mucho más fácil y el resultado pues lo vemos claro. En concreto, este solar pertenecía, si no se ha cambiado recientemente, a la Junta de Andalucía. Se quería hacer un centro de interpretación de los hornos musulmanes, de los que el compañero hablará más adelante. Al final pues se quedó simplemente en proyecto y se ha quedado sin uso, esperando que tenga un nuevo uso. Esperemos que residencial, pero bueno, ya veremos. Digo residencial porque todos sabemos que en el centro estamos cada vez más faltos de vivienda y en cambio nos sobran usos turísticos culturales, ¿no? ¿Y esto es recuperable, Daniel? ¿Hasta qué punto podemos recuperar lo que se ha perdido? Bueno, lo que se ha perdido ya no se puede recuperar porque lógicamente ya desapareció. De hecho, yo personalmente estoy en contra de la recreación histórica de lo que ya desapareció. Aquí había edificios muy interesantes del siglo XVIII y XIX, pero recrearlos, intentar imitarlos con técnicas contemporáneas, un poco como se quiere hacer con el edificio de la Mundial en el Hoyo de Espartero, que se quiere echar abajo para hacer una copia de hormigón armado, eso es absurdo desde el punto de vista patrimonial y arquitectónico en el siglo XXI. Lógicamente hay voces que sí están a favor de esa idea, pero yo creo que ya está descartada incluso a nivel administrativo por la propia Consejería de Cultura y en el propio Ayuntamiento. Yo sé que los técnicos también están en contra de esas ideas, con lo cual aquí se abre una oportunidad interesantísima para hacer un proyecto único de arquitectura contemporánea, lógicamente integrado sobre todo en el tema volumétrico y de alturas con el entorno. Claro, o sea que hay esperanza, pero para hacer otra cosa. Claro, es una oportunidad la que se nos abre. Si la sabemos llevar a cabo de manera fructuosa, pues sería muy interesante para la ciudad, ¿no? Aquí nos tenemos que dirigir, Daniel, para hacer un llamamiento claro al Ayuntamiento, a la Junta. Al Ayuntamiento, por supuesto, es la primera entidad que filtra. Luego ya ellos verán si la titularidad de la Junta, de quien sea, el trámite que haya que hacer, ¿no? Pero el Ayuntamiento yo creo que es el primer implicado en lo que hay que hacer con el centro histórico, ¿no? En dar soluciones. Y sin duda estamos hablando de algo urgente. Urgentísimo, bueno, como pueden ver, si le quieren preguntar a los vecinos qué opinan de esta calle y sobre todo del olor, que no se puede percibir en la cámara, pero que es para olerlo, de la inseguridad de noche, porque yo por aquí no pasaría de noche, ¿no? La insalubridad, supongo, porque un solar... Claro, de hecho, ahora mismo hay muros y vallas altas, pero antes era muy fácil tirar basura aquí. Yo imagino que seguirá habiendo basura dentro, no sé si la limpiarán o no, pero sobre todo antes esto era una escombrera. Bueno, esperemos que desaparezca. Esperemos que desaparezca pronto. Hemos hecho aquí una parada en este paseo que estamos haciendo por el entorno de Ollería, de San Felipe Neri,
para explicarme una cosa, Nasser. ¿Por qué me has parado aquí? Pues porque aquí tenemos la placa que recuerda que aquí nació el primer presidente y fundador de la agrupación de cofradías. Y tenemos un poco la contradicción de que está en un edificio moderno. Un edificio moderno que además excede en varias plantas la altura que tenían los edificios del siglo XVII y XVIII, todos con pinturas murales que teníamos en esta calle. Y que varía un poco, ¿no? Claro, la imagen, la estética de la... Claro, nos sirve un poco de ejemplo de cómo se ha pervertido esta arquitectura dentro del conjunto histórico, bien de historia cultural, metiendo unas bocanas de garaje realmente excesivas, porque tenemos un 90% de ciudad en el cual podemos tener garajes cómodamente y sin embargo, por una moda de X años que no sabemos cuánto durará, hemos castigado y condenado a siglos de historia para que tengamos pues vecinos aquí con su coche debajo del piso. Que claro, es entendible, pero hay mucha ciudad para hacerlo, para tener un garaje. Y entonces un poco lo que quiero decir de este señor es que ha sido ejecutado 3 veces, el pobrecillo, porque en la guerra civil fue ejecutado en el cementerio de San Rafael. Luego aquí se demolió su casa natal, sin dejar su recuerdo, solo la placa. Y por último, un edificio de su propiedad, porque él era constructor, en calle Alcazabilla, que tiene las iniciales ABG, Antonio Baena Gómez, pues está siendo un poco maquillado, no sabemos cuál será el resultado. Quizá no quede rastro de su constructor en calle Alcazabilla, en un edificio que se va a convertir en hotel. Bueno, pues nada, a ver si contamos una historia diferente. A ver. Otro amigo más que se incorpora a nuestro grupo de amigos, al suyo también, es Paco Rueda. Él es estudiante, me has dicho, recuérdame. De historia. De historia, estudiante de historia. Lógicamente tiene que ser estudiante de historia, pero además de los aplicados, porque nos va a explicar la historia de un pasaje muy concreto, es este que tenemos aquí, sobre el que nos encontramos, el pasaje de Meléndez, y a mí me gustaría saber a dónde se remonta la historia de este pasaje, Paco. Bueno, este pasaje es claramente herencia de la ciudad musulmana de Málaga, de lo que vienen a ser los adarves. Los adarves es una construcción muy típica de toda ciudad musulmana, Málaga no podía ser menos, y es una clara herencia de estas calles estrechas sin salida, como vemos, cerradas con una reja, y que por la noche se cerraban y así pues impedían cualquier tipo de hurtos, problemas, y además que estimulaba mucho la convivencia comunal entre vecinos. Claro. Entonces, una cosa muy bonita y que desgraciadamente pues se va perdiendo poco a poco aquí en Málaga. Se va perdiendo y tú como historiador también verás que se va deteriorando mucho. Sí, vaya, aquí lo podemos ver, vaya, es el estado un poco lamentable que se encuentra. El último arreglo que se hizo aquí fue en el siglo XIX y prácticamente desde entonces no se ha tocado. Todo lo contrario, han ido desapareciendo adarves, había mucho por la zona de Calle Nueva y tal, desde que la arreglaron y tal, se han construido, en fin, un desastre. Cuantificar estas pérdidas es imposible, es incalculable. Es que no lo vamos a saber nunca, vaya, lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y hacer que las poquitas cosas que quedan, pues un poquito podamos entre todos sacarlas adelante. Estamos paseando por una zona con muchísimos vestigios, recuerdos... Sí. Árabes, sí, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, ya nos comentaba el compañero Nasser que estamos hablando de un arrabal, sí, de la época. Una idea eran los hornos, ¿verdad? Estamos en una zona claramente de especialización de alfarería y por eso, vaya, en los repartimientos de Málaga ya se especificaba esta zona como ollería, como precisamente la calle esta en la que estamos. Es una zona con una abundancia enorme de hornos que ya se vienen dando desde aproximadamente el siglo XI, ya con el califato de Córdoba, ya empezamos a encontrar aquí restos. Pero el verdadero auge de esta producción se viene a dar en esta época comprendida entre el final del Reino Almohade y principio del Reino Nazarí de Granada, para que podamos hacer una idea entre mediados, tercer cuarto del siglo XIII más o menos. Hoy los vemos protegidos entre vidrios, esos hornos, esos restos. Hoy nos limitamos a ver lo que vemos, sí que es cierto que hubo una segunda ocupación en época moderna, ya cuando se conquistó Málaga, se superponieron unos hornos sobre otros y que aunque perduraron hasta el siglo XVIII la producción alfarera de este lugar, compartiéndose con otras zonas como la zona de la explanada de la estación de Vialia, que sí que hay otros hornos, sí que a partir del siglo XVII empieza a decaer las cosas considerablemente y prácticamente la vemos como está ahora, no ha cambiado mucho, la verdad. Más sucia, menos cuidada, pero prácticamente lo mismo.
Bueno, podríamos hablar de esta zona de muchísimas más partes, más apartado, Carlos. Yo te voy a invitar a que nos vuelvas a acompañar otro día, si te parece bien. Sí, cuando queráis. Bueno, y a ustedes les voy a proponer que nos esperen también para otro próximo día, que le hablaremos de otra zona histórica malagueña, seguro también interesantísima, porque qué mejor que ser turista en tu propia tierra.